Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de los operadores aritméticos en Python. En el video anterior habíamos visto que existían los operadores aritméticos y que había de varios tipos, entre ellos los más comunes, como ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tanto la multiplicación como la división utilizan para ser efectuados un símbolo, un carácter que quizás no es el que estamos acostumbrados. En el caso de la multiplicación no es ni un punto ni una pequeña X, sino que utilizamos el asterisco. Y en el caso de la división, en lugar de dividir dos valores utilizando, por ejemplo, dos puntos, utilizamos la barra. También habíamos visto el operador encargado de efectuar el cálculo de potencias, que era el doble asterisco. Esto tiene como función permitir elevar una base a un exponente. Pero habíamos también visto que existían algunos operadores aritméticos más y la idea era usar este video para ver los dos restantes. El primero de ellos es el operador barra barra, que se refiere a la división entera. Como verán, el operador tiene cierta semejanza con el operador de la división que ya vimos, pero en este caso lo que hace es devolver el cociente de la división, solamente la parte entera de una división. Esto es más fácil si lo vemos con un ejemplo. Supongamos que tenemos 7 unidades y las queremos repartir entre 2. En este caso, el resultado de la división como tal es 3.5, pero si utilizamos el operador aritmético de la división entera, vamos a ver que el resultado es 3 despreciándose el resto de la división. En lugar de dar 3.5, el operador aritmético de división entera devuelve simplemente la parte entera, que sería el 3 sin los decimales. En Python este operador se utiliza como vemos en este pequeño ejemplo. Uno puede, por ejemplo, asignar a una variable el resultado de hacer el cociente entero entre 7 y 2, que se expresa de esta forma y que va a dar como resultado almacenar en X un valor 3 entero. Además, y como complemento de este operador, existe el operador módulo. El operador módulo hace algo similar a lo que vimos recién, también trabaja con los cocientes, pero se encarga de devolver el resto de la división. Si vemos el mismo ejemplo de 7 repartido entre 2, en este caso el operador módulo lo que hace es devolvernos el resto de la división. Esto se puede pensar como que al repartir 7 unidades entre 2, nos está sobrando una unidad que queda sin asignar. Si tengo 7 dividido 2, el resultado sería 2 veces 3 y me está sobrando una unidad. Ese 1 es el resultado que arroja el operador módulo. Vamos a ver dentro de algunos videos que esto puede llegar a ser un elemento muy útil para determinar, por ejemplo, si un número es divisible por otro, comprobando si el resto de la división arroja como resultado un módulo 0 o no. Si vemos el código Python para este ejemplo, simplemente es poner 7, el símbolo del operador aritmético módulo, que es el que solemos utilizar en otros contextos para hallar porcentajes. Ponemos 7 por 102 y lo que estamos haciendo es realizar este cálculo y quedándonos con el resto de la división. En este caso, luego de ejecutada esta línea en Python, X va a contener un valor de 1. Les propongo que veamos algún ejemplo en Visual Studio Code de estos dos operadores. Como es habitual, comenzamos creando un nuevo archivo con extensión .py. Vamos a crear entonces dos variables llamadas dividendo, le vamos a asignar un valor cualquiera, y otra que se llame divisor, a la cual le vamos a agregar, vamos a crear con otro valor. Y por último, para poder hallar tanto el cociente como el cociente entero como el módulo, vamos a crear tres variables nuevas que van a guardar esos valores. La primera variable, a la que le vamos a poner como nombre cociente, la vamos a usar para guardar el resultado de la división tradicional, lo que conocemos habitualmente como cociente y que realizamos con
el operador aritmético barra. Podríamos poner dividendo barra divisor. Como estamos usando variables, ponemos el nombre de las variables que hemos declarado antes. Luego de ejecutarse esta línea, la variable cociente va a contener el valor de 10 dividido 3, con sus decimales y demás, porque estamos usando el cociente, digamos, convencional, tradicional. Pero vamos a crear una segunda variable que se llame cociente entero, por ejemplo. Y a esta variable vamos a copiar y pegar, ya que la expresión es prácticamente la misma. A esta variable decía, le vamos a guardar el valor de realizar el cociente entero. Para ello vamos a usar el operador de la doble barra. Y nos resta crear una tercera variable que contenga el resto o el módulo de la división. Así que la podemos llamar módulo. Y nuevamente vamos a copiar y pegar, ya que la expresión es muy similar. Simplemente vamos a reemplazar acá el operador por el operador correspondiente. Entonces, luego de ejecutar este programa, en cociente, cociente entero y módulo, vamos a tener respectivamente el cociente entre el dividendo y el divisor, el cociente entero y el módulo. Solamente faltaría mostrar estos valores en la terminal, para lo cual vamos a utilizar la instrucción print. Bueno, mágicamente ya tenemos aquí escritas las tres líneas. No he querido perder tiempo del video tipeando esto. Vemos que tenemos tres líneas print, cada una que tiene dos argumentos dentro de la función. El primer argumento es un texto que nos dice qué es el valor que viene a continuación. Y hemos hecho una línea para mostrar el valor de la variable cociente, otra para mostrar el valor de la variable cociente entero y por última otra más para mostrar el módulo. Si ejecutamos este programa, vemos que con los valores 3 y 10 para el dividendo y el divisor, los valores que se obtienen son 3.3 periódico para el cociente, que surge de utilizar el operador aritmético de la división tradicional, digamos. El cociente entero es 3. Esto quiere decir que si tengo un grupo de 10 unidades y las reparto en 3, me va a permitir, digamos, hacer 3 grupos. Voy a poder completar 3 veces ese agrupamiento. Y por último, el resto, que surge de utilizar la operación módulo, lo que me está indicando es que cuando haga esos grupos me va a haber sobrado una unidad de las 10 iniciales que no he podido utilizar. He creado 3 grupos de 3 unidades y me ha sobrado una. Por eso hemos puesto aquí que el resto es 1. De esta forma se utilizan los operadores aritméticos que nos faltaba conocer, y con esto vamos a dar por terminado este video. Los espero en el próximo capítulo de este curso.